Asumir nuevamente el espíritu de los antiguos peregrinos, valientes testigos de la fe cristiana. A lo largo de ese camino, aprended a descubrir a Jesús, que es nuestro camino, verdad y vida. Haya Travel Peregrinaciones. Pequeños detalles, grandes experiencias. ¿Ha sido Benedicto XVI un papa de transición? ¿Qué consecuencias puede tener la renuncia del obispo de Roma en un mundo como el de hoy? ¿Cómo será recordado el pontífice? Muy buenas noches. Bienvenidos a un Haciendo Iglesia especial sobre el Papa Benedicto XVI. Se agotan las horas para el inicio de la sede vacante y tenemos que despedir a un papa que ha sorprendido al mundo entero por su humildad y valentía. Le fallan las fuerzas para seguir desempeñando su ministerio y no ha dudado en reconocerlo y en renunciar a su pontificado. Se abre, por tanto, una nueva era, una etapa llena de retos para la Iglesia. El primero, elegir con acierto al sucesor de Pedro. Pero ¿y después? A estos y otros interrogantes intentaremos dar respuesta en el programa de hoy. Así comienza nuestro especial Despedida Benedicto XVI. Habrá cónclave antes de lo fijado por la Universi Dominici Gregis, la Constitución Apostólica que regula las normas de elección del sucesor de un papa. Analizaremos algunos de sus artículos con un experto en textos legislativos de la Iglesia. Les proponemos un repaso a las curiosidades, anécdotas y datos relevantes de otros cónclaves con el historiador y colaborador de este programa, José María Sesé. Habrá un antes y un después de la renuncia del Santo Padre en la historia de la Iglesia Universal. Repasaremos junto al obispo de la diócesis de Cartagena la figura y el pontificado de Benedicto XVI. Y como cada semana repasaremos toda la actualidad de la diócesis de Cartagena. No abandono la cruz, sigo de una nueva manera con el Señor crucificado, sigo a su servicio. Son las palabras que Benedicto XVI ha dirigido hoy a sus fieles en su última audiencia pública como pontífice. Benedicto XVI ha hecho balance de su pontificado y ha reconocido que hubo días de sol, pero también días difíciles. Escuchamos al Santo Padre en este momento histórico para la Iglesia. Hoy, de forma especial, en el Vaticano es día de agradecimientos recíprocos. Su Santidad el Papa Benedicto XVI lo ha dicho en diferentes idiomas. Muchas gracias por haber venido a esta última audiencia general. Grazie di cuore, sono veramente commosso. Witam serdecznie wszystkich Polaków. Ostatnia audiencia generalna. Era la última vez que se dirigía a toda la Iglesia en su catequesis de los miércoles, por eso su mensaje de hoy ha estado cargado de significado. Desde que asumí el ministerio petrino en nombre del Señor, he servido a su Iglesia con la certeza de que es Él quien me ha guiado. Y también que la barca de la Iglesia es suya y que Él la conduce por medio de hombres. Benedicto XVI asegura que seguirá sirviendo a la Iglesia a través de la oración. Non abbandono la croce, ma resto in modo nuovo presso il Signore crocifisso. Por eso ha hecho una última petición. Os suplico que os acordéis de mí en vuestra oración y que sigáis pidiendo por los señores cardenales llamados a la delicada tarea de elegir un nuevo sucesor en la cátedra del apóstol Pedro. Él hoy ha vuelto a sentir el cariño de los fieles. Sì, il Papa non è mai solo, ora lo sperimento ancora una volta in modo così grande che tocca il cuore. La última intervención de Benedicto XVI en audiencia pública ha terminado así. Con el aplauso ininterrumpido de las casi 200.000 personas congregadas en el Vaticano para un pontífice que a partir del jueves a las 8 de la tarde será Papa emérito de la Iglesia Católica. Et Filius et Spiritus Sanctus. Así se despedía Benedicto XVI de sus fieles y de sus colaboradores cuando faltan apenas 24 horas para que renuncie al ministerio petrino. No hay fecha de momento para el cónclave. Es una decisión que compete ahora al Colegio Cardenalicio.
Como saben, Benedicto XVI ha publicado un motu propio que modifica en algunos artículos la Constitución Apostólica del Beato Juan Pablo II. Ni un cabo suelto, todo está escrito, palabra por palabra, detalle a detalle, en 92 artículos y una Constitución Apostólica promulgada por Juan Pablo II, la Universi Dominici Gregis, el texto que dicta los pasos a seguir para la elección de un nuevo pontífice. Me parece que es un texto bastante bueno. Obviamente el derecho no es perfecto, tiene lagunas, pero creo que es un texto bastante bueno. Además recomiendo a la gente que introduzca en el Google Universi Dominici Gregis o sobre la elección del romano pontífice, que la lean con detalle y verán que está regulado todo. Es decir, más de un Estado quisiera tener lo que llamamos en derecho, es decir, un cuerpo legal para saber cómo se pasa de un gobierno a otro, pues más podrían aprender de ese texto. Transición que en este caso se hará en un espacio de tiempo más breve gracias a otro documento, el motu propio de Benedicto XVI. ¿Pero a qué nos referimos con esta expresión en latín? El motu propio es un documento que únicamente puede hacer el Papa por propia decisión, como dice la palabra, y en el cual modifica, crea lo que él quiera, conveniente, conforme a su potestad. Solo él puede hacer un motu propio y solo él puede modificar la Constitución Apostólica, nadie más. La Constitución Apostólica que elige el romano pontífice. No es la primera vez que Benedicto XVI modifica la Constitución publicada por Juan Pablo II con un motu propio. Que modificó 3 artículos de la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis y en los que realiza un cambio que es bastante importante, puesto que introduce que el que sea elegido, después de 27 escrutinios, si no se elige a nadie, en la anterior regulación se establecía que saldría elegido por mayoría absoluta. Sin embargo, Benedicto XVI vuelve a la tradición anterior, que es que sea por 2/3. Precisamente el documento que se hizo público el pasado lunes 25 de febrero también confirma el requisito de los 2/3 de los votantes para elegir a un nuevo papa, con un matiz. Para simplificar la norma precisa que se necesitarán al menos 2/3 de los votos contados de los electores presentes y votantes. Se trata, por tanto, de una pequeña modificación del artículo 37 para adelantar el cónclave y del 62 de la Constitución Apostólica para la elección del sumo pontífice. Cerrado el capítulo del motu propio, solo cabe esperar a que el cónclave transcurra con normalidad y que no tardemos en ver el momento de la fumata blanca y la proclamación del nuevo pastor supremo de la Iglesia Católica. Habemus papam. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ratzinger. Ratzinger Papa. Ratzinger Papa. Tedesco. Ratzinger Papa. Il decano, un segno di grande continuità. Santa María. Formando una perfecta y solemne comitiva, los cardenales de todo el mundo llamados a participar en el cónclave salen de la Capilla Paulina rezando la letanía de los santos. Ceremonial que se extiende hasta llegar a la Capilla Sixtina. Una vez dentro, el vicecamarlengo cierra la puerta. Se da por iniciado el cónclave. Así comienza un aislamiento que se puede extender días, semanas e incluso años. Este es el de Celestino V. Cuando muere Clemente IV, están 2 años y medio porque eran 2 clanes de cardenales, los Orsini y los Colonna, y entonces ambos clanes tenían la mitad de los cardenales. Entonces durante 2 años y medio no hubo manera de... Y al final no escogieron a ningún cardenal, escogieron a un santazo que era Celestino, que era un ermitaño que había fundado la Orden de los Celestinos, un benedictino que se había ido ahí al monte, bueno, vamos, al más monte, y que aceptó a regañadientes. 5 meses estuvo Celestino V al frente de la sede de Pedro. Renunció a su pontificado en 1271. El suyo es el caso que más se parece al que hoy vivimos, con la renuncia de Benedicto XVI. El paso de Celestino V por la silla de Pedro motivó el origen del sistema de elección tal y como hoy se conoce. La gente está encerrada, ya no se plantea tantas cosas, ¿no? Porque antes estaban días y días. Y además se va quitando, es muy divertido las disposiciones que hay durante la Edad Moderna, se van quitando las comidas
A partir del tercer día ya es solo comes una vez, a partir del quinto día me parece que es pan y agua. Bueno, todo esto también se ha mitigado y tal, pero para que la gente espabile. La otra cara de la moneda, la de Pío XII. Era el candidato favorito y fue elegido en la tercera votación por 40 votos de 63 cardenales presentes en el cónclave, los 2/3 exactos. Pero no siempre ha sido así. A lo largo de la historia de la Iglesia Católica se ha pasado por muy distintos y curiosos modelos de elección. La fórmula se llama de escrutinio. Antes había 3 tipos de escoger al nuevo Papa, que era por aclamación, es decir, todos los cardenales decían, o uno decía, yo propongo, por ejemplo, a Gregorio VII, que se llamaba Hildebrando, propongo a Hildebrando como Papa, tal, no sé qué, y entonces ya salía, ¿no? Todo el mundo. El segundo era cuando había un problema tremendo y no se ponían de acuerdo porque nadie sacaba los 2/3, se llamaba de compromiso y lo que hacían era seleccionar un grupillo de cardenales que entre ellos decidieran, como una especie de delegación, ¿no? Un grupo de cardenales que se pusieran de acuerdo porque era imposible ponerse de acuerdo. En la actualidad el voto es secreto. Cada cardenal elector lo dobla 2 veces y lo introduce en la urna siguiendo el ceremonial que manda la Constitución Apostólica. Hay gente que es conocida como los grandes electores. A lo largo de la historia de los conclaves ha habido cardenales de mucho peso, que son gente que le sigue mucha gente, que tiene gran prestigio, pero que ellos no se consideran que tienen las características para ser papa, pero que sí que hacen una función de convencer a otros, o no de convencer, sino de plantearles, oye, ¿has pensado en Montini? ¿Has pensado en no sé quién? Porque es verdad que a lo mejor no se conocen bien del todo, ya está, ¿no? Y cuando una vía no sale, o cuando hay un enfrentamiento muy grande, como parece que hubo cuando salió Juan Pablo II entre Siri y Benelli, los 2 grandes cardenales que todo el mundo apoyaba, pues hay que buscar una tercera vía. Y entonces, como estos parecían enfrentados, pues una vía de consenso, y entonces de repente sale, aunque no sea italiano, pues otro. Precisamente Juan Pablo II, durante su pontificado, eximió a los cardenales mayores de 80 años de acudir a los cónclaves. Actualmente el Colegio Cardenalicio tiene 207 miembros, de los que 91 son octogenarios. De momento son 115 los cardenales que elegirán al nuevo jefe de Estado del Vaticano, sin olvidar que todos pueden ser elegidos. El propio Benedicto XVI fue decano del Colegio Cardenalicio y el encargado de organizar el cónclave, en el que finalmente salió elegido como nuevo Papa. Dicen quienes presenciaron este momento que aceptó el cargo con humildad y con auténtica preocupación. Desde entonces han pasado 8 años muy intensos para el pontífice. Benedicto XVI ha luchado incansablemente por el bien de la Iglesia, hasta que le han fallado las fuerzas. En nuestro siguiente reportaje repasaremos el testimonio que nos ha dejado el Papa, que estamos a punto de despedir, con la ayuda del obispo de la diócesis de Cartagena. Il Signore mi chiama a salire sul monte, a dedicarmi ancora di più alla preghiera e alla meditazione. Ma questo non significa abbandonare la Chiesa. Seguirá el camino que comenzó a andar cuando con tan solo 12 años entra en el seminario. Desde entonces han pasado más de 7 décadas, toda una vida dedicada a explicar y hacer cercano el Evangelio, primero como sacerdote y arzobispo de Múnich y más tarde como cardenal y hasta su nombramiento como papa. Continuamente mi risuonano negli orecchi le sue parole di allora. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte per Cristo. Era abril de 2005. Recién elegido, el Papa alemán citaba a su predecesor, Juan Pablo II, para dar inicio a su pontificado. Benedicto XVI sabía entonces que su tiempo en la silla de Pedro duraría poco. Tenía 78 años. Muchos consideraron entonces que comenzaba un papado continuista o de poco calado para la Iglesia. Pero la pregunta que cabía hacerse era otra. Lo importante es ver qué quiere Dios y qué ha querido Dios al enviarnos también como vicario de Cristo a este hombre. Desde luego no ha sido un papa de transición que no haya dejado nada, sino todo lo contrario. Era una persona mayor, lo sabíamos. Que no se iba a parecer en nada a Juan Pablo II, lo sabíamos. Cuando Juan Pablo II fue elegido sumo pontífice era mucho más joven y, lógicamente, tenía otro hacer.
A pesar de su avanzada edad, ha viajado por más de 20 países, ha sido el primero en hacerse presente en las redes sociales, ha abanderado una fe firme y convencida y ha llegado al corazón de los jóvenes con su sabiduría y calidez. Permitidme que, como sucesor de Pedro, os invite a fortalecer esta fe que se nos ha transmitido desde los apóstoles, a poner a Cristo, el Hijo de Dios, en el centro de vuestra vida. Pero permitidme ya también que os recuerde que seguir a Jesús en la fe es caminar con Él en la comunión de la Iglesia. No se puede seguir a Jesús en solitario. Su agrado y simpatía por jóvenes y niños lo ha demostrado en multitud de ocasiones. La mia catechista, preparandomi al giorno della prima comunione, mi ha detto che Gesù è presente nell'Eucaristia. Ma come? Io non lo vedo. Sì, non lo vediamo, ma ci sono tante cose che non vediamo e che esistono e sono essenziali. Per esempio, non vediamo la nostra ragione, tuttavia abbiamo una ragione. Non vediamo la nostra intelligenza e la abbiamo. Non vediamo con una parola la nostra anima e tuttavia esiste e vediamo gli effetti perché possiamo parlare, pensare, decidere, eccetera. Anche non vediamo per esempio la corrente elettrica e tuttavia vediamo che esiste, vediamo questo microfono come funziona, vediamo le luci. Manifestaba así una sencillez que le ha llevado incluso a ganarse el afecto de quienes dudaban de él en un principio, quienes le acusaron de ser un papa de otros tiempos. Benedicto XVI ha respondido a las críticas con acciones, dialogando con el pensamiento moderno en todos los foros donde la Iglesia pudiese tener una presencia. Como prácticamente no se queda corto a la hora de estar en las diversas circunstancias, analizándolas y viendo la realidad del hombre, no se queda en absoluto corto, da explicaciones y abunda de tal manera en el ser de la persona y hoy concretamente, que sí, a mí me ha ayudado muchísimo. Y yo creo que a todos nos ha abierto un horizonte esperanzador y justificándolo en el Señor, ¿no? Pero su pontificado no ha sido fácil. Benedicto XVI ha tenido que hacer frente a algunos de los problemas más profundos de la Iglesia Católica. En el caso de los abusos a menores, reconoció los errores cometidos y pidió perdón a las víctimas. Lo hizo desde la humildad, pero con valentía y firmeza. Here too I think of the immense suffering caused by the abuse of children, especially within the Church and by her ministers. Above all, I express my deep sorrow to the innocent victims of these unspeakable crimes, along with my hope that the power of Christ's grace, His sacrifice of reconciliation, will bring deep healing and peace to their lives. No dudó en pedir perdón y en llamar a la unidad dentro de la Iglesia. En la homilía que cerró su magisterio hizo una última súplica. Venerati fratelli, cari fratelli e sorelle, perché si dovrebbe dire fra i popoli dov'è il loro Dio? Questa preghiera ci fa riflettere sull'importanza della testimonianza di fede e di vita cristiana di ciascuno di noi e delle nostre comunità, per manifestare il volto della Chiesa e come questo volto venga a volte deturpato. Penso in particolare alle colpe contro l'unità della Chiesa, alle divisioni nel corpo ecclesiale. Vivere la Quaresima in una più intensa ed evidente comunione ecclesiale, superando individualismo e rivalità, è un segno umile e prezioso per coloro che sono lontani dalla fede o indifferenti. Es el testimonio de vida y de fe que nos deja Benedicto XVI, un papa que ha llevado el timón de la barca de Pedro con la certeza de quien se sabe guiado por Dios. También, cómo no, en esta difícil decisión, la de renunciar
a su pontificado. El nuevo pontífice tendrá que hacer frente a una Iglesia católica en un mundo secularizado y dominado por un relativismo moral y religioso. Son dos de los grandes retos de a quien a partir de ahora ocupe la silla de Pedro. La nueva evangelización y revitalizar la fe entre los católicos serán los principales cometidos del nuevo Santo Padre. La de Benedicto XVI es la quinta renuncia en los más de 2000 años de historia de la Iglesia católica, todos obligados por las circunstancias. Pero ahora el pontífice alemán abandona la silla de Pedro por falta de fuerzas y por el bien de la Iglesia. Se abre, por tanto, un nuevo periodo, un escenario desconocido que, según los estudiosos de la misión y el papel de la Iglesia católica, no tiene por qué ser de incertidumbre. Sin duda alguna, todos estamos un poco como sorprendidos, como acongojados por el hecho de que no estamos acostumbrados históricamente a vivir la renuncia de un papa. Pero eso no quiere decir que no pueda suceder ni que sea una cosa normal, que hay dentro de lo natural y de lo normal, aunque no estemos acostumbrados en la historia. Pero no hay que tener miedo ni a zozobrar nuestra fe ni nada de eso, ni estamos huérfanos, porque él mismo dice en su comunicado, el mismo Papa Benedicto XVI, que la Iglesia la lleva Jesucristo, que es el pastor, ¿no? Durante casi 8 años, él ha sido el sucesor de Pedro en la tierra. Benedicto XVI pasará a la historia de la Iglesia Universal por lograr una fe firme, por recuperar el sentido y la intensidad correcta del Evangelio ante la sociedad. Como él sabe hacerlo, con la profundidad del sabio, con la sencillez del humilde trabajador de la viña del Señor, como él se califica a sí mismo, y ambas cosas combinadas me parece que da lugar a la belleza de la fe y de la doctrina como solo él sabe hacerlo, ¿no? Benedicto XVI abandona su pontificado en un momento de secularización y de relativismo religioso y moral. Contra ello, el Santo Padre ha luchado con fuerzas, impulsando movimientos como el ecumenismo y el diálogo interreligioso. El Papa Benedicto XVI ha tenido gestos importantes, como también los tuvo Juan Pablo II, de acercamiento a todas las religiones, sean los musulmanes, sean los judíos, incluso las religiones de Oriente, etc., ¿no? Y pienso que ambos papas han visto en las religiones como cauces de promoción de la paz mundial, que creo que es algo muy importante, ¿no? Este es precisamente uno de los retos que su sucesor tendrá por delante: unir a todos los cristianos del mundo, dar continuidad a la labor llevada a cabo por Benedicto XVI. Él mismo dice, ¿por qué convoca este año de la fe? Dice, porque hoy día la fe no se puede dar por supuesta. Eso es un reto muy grande que la Iglesia tiene por delante, ¿no? Y que sin duda el nuevo Papa asumirá el reto de la nueva evangelización y el reto de seguir, ¿no?, evangelizando la fe, ¿no? Forman parte del pasado, el presente y el futuro de la Iglesia católica. Volver al origen, a la esencia misma del Evangelio y a construir un referente para el mundo. Un referente para la verdad y para quien busque la verdad, ¿no?, que la pueda encontrar. Y también un referente moral. Este es un momento en el que la Iglesia católica abre nuevos caminos sin olvidar aquellos por los que ha transitado a lo largo de la historia. Publicó 3 encíclicas a lo largo de sus casi 8 años de pontificado. Benedicto XVI apostó por la evangelización, el ecumenismo y por impulsar el diálogo entre fe y razón, pero sobre todo por una Iglesia basada en la caridad y en la esperanza. Ahora, sus enseñanzas dan paso a un legado basado en su humildad y su capacidad para hacerse entender en cada una de sus homilías. Su formación teológica, filosófica y su intelectualidad no han pasado desapercibidas. Se puede decir con toda propiedad que es el mejor teólogo actual de la Iglesia Católica, de la Iglesia Universal. Lo ha demostrado en cada uno de sus actos al frente de la Iglesia Católica y lo ha sabido transmitir a través de las 3 encíclicas que ha publicado a lo largo de su pontificado. En estas encíclicas precisamente es esto, ¿no?, la hondura teológica que, insisto, tiene una relación inmediata con la acción de la Iglesia y con la invitación a todas las personas de buena voluntad a seguir unos caminos, ¿no?, en la acción social, en la acción caritativa.
porque la caridad y la esperanza han estado siempre unidas a sus mensajes. Benedicto XVI ha sido el Papa de la espiritualidad, el maestro de la fe. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Nos ha enseñado a rezar, nos ha enseñado la primacía de Dios frente a cualquier otra actividad que pueda hacer la Iglesia. Ese es precisamente el legado que deja un magisterio profundo. Casi 8 años en los que su santidad el Papa ha sabido contagiar a los fieles cristianos de su serenidad y su humildad. Que él ha aplicado maravillosamente bien el método de la lección divina que desde la Edad Media recibimos de los monjes, porque se trata de poner la palabra de Dios en el hoy. A pesar de su dominio de la teología, Benedicto XVI, dicen los expertos, supo hablar para el pueblo, se ha hecho entender. Ahora se abre un nuevo camino, una nueva etapa en la que su sucesor tendrá el difícil reto de mantener ese espíritu evangélico, conservar la fe firme que ha instaurado con su papado Joseph Ratzinger. Ha escrito multitud de libros, no solo durante sus 8 años de pontificado, sino también durante su etapa como cardenal. La mayoría de sus obras reproducen su hacer al frente de la Iglesia Católica, su preocupación por mantener la firmeza de la fe y por recuperar a Cristo como el centro de la vida del catolicismo. Sus últimas obras pertenecen a una trilogía de la que hace tan solo unos meses se publicaba el último ejemplar, La infancia de Jesús. Ahora su bibliografía se extiende a través de las colecciones que editoriales de todo el mundo elaboran sobre sus escritos y enseñanzas. Hoy, la Librería San Pablo nos recomienda una de ellas, una recopilación de todos los mensajes de Benedicto XVI sobre el reconocimiento y la valoración de la mujer durante su estancia en la sede de Pedro. Librería San Pablo patrocina esta sección. Saludos amigos de Haciendo Iglesia. Para este programa especial, con motivo de la renuncia de Benedicto XVI y la inminente elección de un nuevo pontífice, desde San Pablo queremos proponerles el acercamiento a la obra de Joseph Ratzinger a través de unos sencillos cuadernillos editados por nuestro sello editorial. Se trata de la colección Pensamientos, cuyo 8º número acaba de salir a la venta, titulado Pensamientos sobre la mujer. Tras la aparición de las ediciones sobre la Eucaristía, la familia, la fe o el sacerdocio, San Pablo edita ahora una selección de textos de Benedicto XVI sobre la mujer, un trabajo preparado por la abadesa benedictina Ana María Canopi y por Lucio Coco, experto en historia de la espiritualidad cristiana y profundo conocedor de la obra del Papa. En total, más de 50 textos que permiten descubrir la solicitud del pontífice sobre la mujer, contemplada a través de María, la mujer por excelencia. Los textos se estructuran en varios capítulos que nos instruyen, entre otras cuestiones, sobre el reconocimiento y la valoración de la mujer en el Evangelio, en la historia de la Iglesia, en la familia o en la sociedad. Librería San Pablo patrocina esta sección. Ante este momento que se presenta entre los fieles católicos, el obispo de la diócesis de Cartagena ha invitado a las parroquias murcianas a rezar por Benedicto XVI y también por su sucesor. Y a orar invita también precisamente en su mensaje de hoy, a renovar el corazón para acoger con santidad la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Ante el tercer domingo de Cuaresma, estas son las palabras del pastor de la diócesis. Hola amigos, ya estamos en el tercer domingo de Cuaresma y la invitación que nos hace la Iglesia es a no perder la calma y al mismo tiempo estar con los ojos bien abiertos y los oídos espabilados, porque Dios sigue hablando. La invitación sigue siendo la misma, la conversión. Y en este sentido vemos cómo de hecho la palabra de Dios nos acerca al corazón de Dios, que no solamente nos da razones para darnos cuenta de la importancia que tiene convertirse, sino que va a abundar más en un aspecto que no puede pasar desapercibido. Dios es misericordioso. Es decir, no vas a estar en el aire. Cuando decidas cambiar de vida, no te vas a encontrar perdido, te encontrarás en las manos de Dios. Y Dios sabe cómo hacer las cosas.
De hecho, para que nos demos cuenta de la importancia que tiene la misericordia de Dios, veamos el texto del Evangelio. Nos van a presentar dos situaciones que de alguna manera apuntan a la muerte, en el caso de los galileos y en el caso también de los soldados que son aplastados por el muro a causa de un accidente. Pero hay otro caso que nos presenta la palabra de Dios y que os invito a que os fijéis. Se trata de la higuera que no da fruto. ¿Cuál fue la reacción del dueño de la viña donde aparece esta higuera? La reacción fue la misma que tiene en la mentalidad del hombre de hoy. Está ocupando un sitio inútilmente, no da fruto, lo cual lleva a que se corte. Pero hay una reacción, el del viñador, la reacción de este hombre, que al hombre que era el dueño de la viña le dice: ten paciencia, vamos a hacer todo lo posible para que podamos salvar a la higuera. Yo la cavaré, la abonaré, la prepararé para que al año que viene pueda dar fruto. Y si después de este tiempo no da fruto, la cortamos. En el texto del Evangelio vemos que la identificación de Jesucristo está en el viñador. Y es interesante que valoremos, por una parte, no solo la invitación que nos hace Dios a convertirnos, sino también a que Dios pondrá de su parte para que nos convirtamos, porque dice que Él está dispuesto a trabajar por nosotros. Cavará, nos abonará, es decir, Dios nos va a dar todas las oportunidades para que podamos llegar a una conversión auténtica, a ver el verdadero rostro de Dios. Así que mucho ánimo, el divino viñador trabajará por nosotros. Que aprovechemos estas oportunidades y que no nos dejemos llevar de la apatía, del cansancio, de la rutina, de estas cosas que nos paralizan, sino pongámonos de pie y digamos al Señor: aquí estoy para hacer tu voluntad. ¡Feliz domingo! A punto de comenzar la tercera semana de Cuaresma, la Semana Santa está ya llegando. Se nota en muchos de los actos que tienen lugar en la diócesis de Cartagena, como la Eucaristía que cerraba el triduo de la parroquia de San Miguel Arcángel de Murcia. Pero además, la Iglesia de Cartagena iniciaba este fin de semana una iniciativa que recupera las tradicionales misiones populares y que lleva hasta el municipio de Mula la experiencia de fe de distintos grupos de laicos. Tradición en relojes y campanas ofrece la actualidad de la diócesis. En respuesta al llamamiento de su santidad el Papa Benedicto XVI a vivir intensamente este año de la fe, el municipio de Mula celebra las llamadas misiones populares, 2 semanas intensas dedicadas a anunciar la palabra de Dios y a recorrer la tradición apostólica de la diócesis de Cartagena en estos murales con los que Monseñor José Manuel Lorca Planes ha inaugurado las jornadas. Hacer un primer anuncio de Jesucristo y la fuerza que tiene nuestro Señor en nuestra vida y lo que supone también para una persona, ¿no? Jesucristo, camino, verdad y vida. Entonces es un anuncio gozoso, festivo, de lo que significa vivir según el Espíritu del Señor. Ellos ya lo han vivido y vienen a Mula para contar su experiencia. Reciben la cruz bendecida por el obispo de la diócesis de Cartagena. Son laicos que han participado en diferentes misiones. Vienen a darnos el testimonio de la fe, van a hablarnos sobre el Evangelio. La misión popular es un primer anuncio del Evangelio y estos misioneros y misioneras lo que nos van a decir es cómo ellos viven su fe cristiana, y que es posible ser cristiano hoy y que se puede vivir como cristiano. Con motivo de la celebración de estas jornadas populares, la patrona de Mula, la Virgen del Carmen, y la imagen del Divino Niño Jesús del Balate han sido trasladadas hasta esta iglesia de San Miguel Arcángel. Su museo acoge estos días la exposición Memoria de la Fe en la diócesis de Cartagena. Es la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia,
En la iglesia de San Miguel de Murcia se celebra la clausura del Solemne Triduo, 3 días de culto en este tiempo de preparación para la Pascua, en el que la cofradía venera a su titular. San Miguel es la sede canónica de la Cofradía de la Misericordia, ¿no? Como veis, el Cristo de la Misericordia que tenemos aquí detrás, durante todo el año está expuesto al culto aquí en la iglesia de San Miguel. Al acto acudió el presidente del Cabildo Superior de Cofradías de Murcia, Antonio Ayuso, así como el nazareno del año, Ignacio Masotti, y el pregonero de la Semana Santa de la capital, José Luis Mendoza. Un acto sin precedentes para mí, ha sido una experiencia grandísima y estoy viviendo momentos muy importantes, ¿no? Esto está siendo una verdadera preparación para mí, para vivir santamente la Semana Santa. Finaliza así el tercer día del Sacro Triduo en esta iglesia repleta de fieles y acompañados por la coral del Centro de Mayores San Miguel. Tradición en relojes y campanas ha ofrecido la actualidad de la diócesis. En los próximos días la agenda de actos eclesiales estará marcada por la renuncia del Santo Padre, pero aquí en la diócesis de Cartagena continúa la actividad pastoral. A continuación les mostramos los eventos que tendrán lugar a partir de mañana. Ya saben que si quieren dar a conocer sus actividades no duden en enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: haciendoiglesia@populartvmurcia.com, y nosotros los incluiremos en nuestra agenda. Mañana jueves 28 de febrero, conferencia de Monseñor Lorca Planés sobre el Año de la Fe, dirigida a padres de los colegios Nelva y Monteagudo. Será a las 8 de la tarde. También mañana 28 de febrero, encuentro despedida de Benedicto XVI con los cardenales de todo el mundo. Será a las 11 de la mañana. A las 4:30 de la tarde, Su Santidad el Papa parte con destino Castel Gandolfo. Ambos actos serán retransmitidos en directo por Popular TV Región de Murcia. El viernes 1 de marzo, besapié del Cristo del Rescate. A continuación, el obispo de la diócesis de Cartagena presidirá una Eucaristía en la parroquia San Juan Bautista de la capital. Será a las 8:30 de la tarde. El domingo 3 de marzo, Cineforum con la película Maktub a las 5:30 de la tarde en los salones parroquiales de Nuestra Señora del Rosario en Puente Tocinos. De las últimas horas del pontificado de Benedicto XVI y del periodo vacante que comienza, le daremos buena cuenta en nuestro próximo Haciendo Iglesia. Pero la programación especial con motivo de la renuncia del Papa no se detiene en Popular Televisión. Mañana a las 11 de la mañana les ofreceremos en directo el último encuentro del Papa con el Colegio Cardenalicio. Se nos agota el tiempo. Como no podía ser de otra forma, despedimos nuestro programa de hoy con las imágenes que nos deja el pontificado de Benedicto XVI. Después, recuerden, llega Luis Emilio Pascual con un nuevo programa de Vidas con Luz. Recuerden que también pueden seguir la actualidad en el Espejo de la Iglesia con Cristina Abad cada viernes en la cadena COPE. Sepan que el próximo miércoles les espera aquí, como cada semana, Diego José Gil. Y por mi parte me despido de ustedes agradecido. Ha sido un rato muy agradable en su compañía. Hasta pronto. Cuando todo es gris y oscuro, cuando ya no encuentro el rumbo y en mi mundo solo hay soledad, apareces en mi vida como un faro que me guía, ilumina todo mi interior. Devuelves el viento bajo mis alas, eres un sendero de luz y verdad. Mensajero de paz, mensajero de amor, que le das esperanza a mi corazón. Este pueblo te quiere, nos devuelves la fe, te llevamos en el alma, compartimos tu Junto a ti no existe el miedo, ni tristezas ni lamentos, tu mirada llena de ilusión, vas sembrando la alegría, vas tocando cada vida, con tu amor te llevas el dolor. Devuelves el viento bajo
Asumir nuevamente el espíritu de los antiguos peregrinos, valientes testigos de la fe cristiana. A lo largo de ese camino, aprended a descubrir a Jesús, que es nuestro camino, verdad y vida. Haya Travel Peregrinaciones. Pequeños detalles, grandes experiencias.